hablando de todo el tema de salud, en este caso el salud de las embarazadas, el segundo trimestre de embarazo, qué pasa en ese momento del desarrollo. Así que bueno, hoy ahí quiero que en casa tenga preparadas esas preguntas, me las haga llegar para así que nuestros doctores de confianza nos ayuden a resolverlas. Estoy en compañía de la doctora y el doctor Carla y Oriol Olivera. Bienvenidos, como siempre es un gustazo. Gracias. Así que el gusto es nuestro. Doc, vamos a adentrarnos en este momento de salud. Ahora sí, preparados, listos, gracias. Pues qué gusto doctores. poder hablar contigo y el auditorio. Seguir hablando en esta semana de embarazos. Estuvimos hablando la semana pasada. De hecho, por ahí quedó un tema, porque cuando vamos a hablar ahora del segundo trimestre, nos referimos a aquel embarazo que ocurre a partir de la semana 14 hasta la final de la semana 27. Acuérdense que hablamos del primer trimestre, es desde el primer día de la fecha de última menstruación hasta la semana 13 del embarazo. Entonces, perfecto, vamos a hablar a partir ahora de la semana 14. ¿Qué sucede? La doctora estuvo hablando del ultrasonido que se hace a las 12 semanas. Y hay un estudio que se hace que tiene que ver con el segundo trimestre también, que es el ADN fetal, que es un estudio que se hace tomándole una extracción de sangre a la madre. Nosotros podemos decir con una certeza cercana al 100% cómo viene desde el punto de vista estructural este bebé. Entonces es un estudio que es extremadamente caro, por eso lo que ahora se hace, lo que más frecuente se hace en el mundo entero son los marcadores bioquímicos, ya sea, porque ya se hace hasta quíntuple marcador bioquímico, que la doctora va a estar hablando de eso, yo también voy a estar mencionándolos, y entonces, pero este estudio, que es muy importante, se puede hacer a partir de las 10 semanas, entonces entra desde el final del primer trimestre hasta inicio del segundo trimestre, y entonces no dejar eso en alto. Doy la palabra a la doctora. Es así. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los que estén sintonizando el programa. Sí, mira, estuvimos hablando, como dice el doc, en programas anteriores acerca del primer trimestre. ¿Qué puede esperar esta embarazada en este segundo trimestre? Las consultas en el segundo trimestre, si cursa un embarazo normal, deben ser mensuales, o sea, cada 4 semanas. Y cada 4 semanas se va a evaluar exactamente lo mismo que en el primero. Y dijimos en emisiones anteriores que iban a haber parámetros que íbamos a ir aumentando, que íbamos a ir agregando ese examen físico. En este examen físico, además de lo que habíamos mencionado anteriormente, como seguir checándole el peso a esta embarazada, seguir viendo signos vitales. Además, vamos a medir, además de la circunferencia abdominal de esa embarazada, la altura uterina, que es con una cinta métrica, desde la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero, que se palpa superficialmente. Esto nos va a ayudar, va a ser un parámetro predictor importante, un parámetro clínico importante para nosotros saber si el peso de ese feto va a ir evolucionando de manera adecuada o no. Perfecto. Entonces, además de esto, además de tener esto en cuenta, ¿qué más puede esperar esta embarazada? Mira, van a haber estudios complementarios que hay que hacer específicamente en este trimestre. Por ejemplo, a las 16 semanas, como decía el doc, vamos a hacer algo que se llama marcador prenatal, marcadores bioquímicos como el cuádruple marcador. Ahí vamos a tener en cuenta que es una analítica sanguínea que se realiza a la paciente. Ahí se incluye estriol, inhibina A, para que las pacientes ya vayan asociando estos nombres y sepan qué esperar. Oh, perfecto. Estriol, inhibina A, HCG, y además alfa-fetoproteína. Todo esto es un estudio súper importante del segundo trimestre, yo diría que de los más importantes que tenemos en este periodo del embarazo. ¿Por qué? Porque es un factor predictor de malformaciones congénitas, como síndrome de Down, trisomía 18. Es súper importante. Esto complementado con el ultrasonido que hicimos a las 12 semanas y un ultrasonido que vamos a hacer en este segundo trimestre a las 20 semanas, que es un ultrasonido estructural. Es un factor predictor importantísimo para saber si este feto puede tener malformaciones congénitas o no. Wow. Además, en este segundo trimestre, la paciente a las 26 semanas hay que realizarle una glicemia. Decir que al inicio del embarazo se le realizó una. A las 24 semanas, 24, 26, sobre todo a las 24, ¿por qué es importante realizarla?
porque se hace diagnóstico a partir de este momento de diabetes gestacional o diabetes en el embarazo. Entonces es importante que usted sepa que su médico puede realizarle y es ideal que lo realice su obstetra de cabecera. Y yo quería, para antes de llegar un poquito ya a la semana 24, hablar un poquito porque ¿qué sucede con estos marcadores bioquímicos? Sí. Estos son pruebas predictivas. Sí. No son pruebas definitorias. Entonces, ¿y cómo surgieron? Por ejemplo, el alfa-fetoproteína, que no es específico para la embarazada. También se puede ver alteraciones de alfa-fetoproteína en una mujer que tenga un tumor de ovario. Pero se veía que, por ejemplo, las mujeres embarazadas que tenían el alfa-fetoproteína muy baja, esos bebés tenían síndrome de Down, un gran %. Y se veía que cuando tenían el alfa-fetoproteína muy elevada, entonces tenían defectos del tubo neural. O sea, labio leporino, paladar hendido. Entonces, fueron pruebas que se fueron agregando con el tiempo. Después el alfa-fetoproteína, nosotros hacíamos la gonadotropina coriónica humana. Que la gonadotropina coriónica humana es la hormona que debe estar presente en el embarazo, ¿verdad? Pero se veía que cuando la gonadotropina coriónica humana estaba demasiado elevada, se asociaba junto con lo que te decía yo de anterior, al síndrome de Down. O sea, eran pruebas que se iban sumando. Después, el estriol, por ejemplo, que es una hormona, que es la hormona, porque hay 3 tipos de estrógeno. Está la estrona, está el estradiol y está el estriol. En el caso de la embarazada, lo que ella tiene elevado es el estriol. Pero cuando estaba demasiado elevado, cuando este estriol estaba demasiado bajo, se asociaba también a síndrome de Down. Entonces eran como alertitas, como señales. Eran pruebas que se van sumando y entonces, juntas. ¿qué sucedía? Que antes a todas las mayores de 35 años, por ley le hacíamos amniocentesis para descartar el síndrome de Down. Con estos exámenes, nosotros descartamos la posibilidad a todas las mayores de 35 de hacerle amniocentesis. Entonces, ¿a quién sí le hacemos amniocentesis? Independientemente de la edad, a las que estos quíntuple marcador bioquímico le dé alterado. Entonces, porque les da alterado no quiere decir que tenga síndrome de Down. Exacto, claro. Nosotros tenemos que confirmarlo estudiando las células del bebé, del feto. Claro. ¿Y cómo las obtenemos? A través del líquido amniótico, que hay células fetales. Eso se lo mandamos al genetista y él nos va a decir si de verdad estamos en presencia o no de un síndrome de Down o, como decía la doctora, una trisomía 13 o 18. Es por eso que es un factor predictor, como y entonces decía. Después por eso se hace el ultrasonido a las 20 semanas después también, que es el ultrasonido estructural, que la doctora va a seguir hablando. Exacto. Entonces, en este ultrasonido complementamos lo que hablábamos acerca de estos estudios. Y entonces sí podemos tener un índice porque ahí en el ultrasonido se hacen mediciones específicas acerca de todas las estructuras fetales. Todas. Hablamos desde la cabeza hasta longitud de ese fémur, el diámetro biparietal, que son los 2 huesitos que hay 2 huesitos que tenemos presentes todos en la cabeza. Muchísimas, la circunferencia abdominal de ese feto. Todo, que además nos da esas mediciones para cuántas semanas puede estar. O sea, es un factor predictor no solo de malformaciones congénitas, sino además de, por ejemplo, que ese feto puede no estar teniendo un crecimiento adecuado para el tiempo que tiene de embarazo. Entonces, por eso que es tan importante. Perfecto. Doc, quiero hacer rápidamente unas preguntitas porque ya están llegando varias. ¿Está bien? Entonces, si pudiera rápidamente hacer por un pequeño supuesto. paréntesis. No pasa nada, seguimos hablando si no da tiempo la semana próxima. Exacto. Sí, porque ya van acumulándose las preguntas. que no se acumulen. Perfecto. Dice así: buenos días, mi nombre es Mariela. ¿Cómo puedo calcular los meses que tengo de embarazo? Hola, buenos días Mariela, que evidentemente nos está viendo en casa. Mira, hay un factor predictor de cuántas semanas puede tener de embarazo teniendo en cuenta la fecha de última menstruación. No siempre la fecha de última menstruación es confiable. Si esa paciente estuvo con tratamiento anticonceptivo hasta 3 meses antes de esa menstruación, esa fecha de última menstruación no se considera confiable. Si además antes padecía de ciclos menstruales irregulares, tampoco se considera una fecha de última menstruación confiable. Por eso, o sea, para saber de certeza cuántas semanas de embarazo tiene Mariela, habría que hacer un ultrasonido. Puede predecir, si no tiene esto que estuvimos mencionando antes, cuántas semanas tiene de embarazo teniendo en cuenta la fecha de la última menstruación a partir de ese momento. Y lo vamos calculando en semanas, ¿ok? Ahora, como les digo, no es absoluto.
depende de muchos factores, por eso lo ideal es que asista con el ginecobstetra para que le haga un ultrasonido lo antes posible y sea el diagnóstico definitivo, o sea, de certeza de cuántas semanas tiene de embarazo. Para insistir un momento en algo, en que es a partir del primer día de la última menstruación que uno tiene en cuenta, porque todo el mundo dice, es que tuve relaciones en tal fecha, y entonces Mariela a lo mejor tiene la cabeza loquita buscando una fecha. A ver, claro. Mariela, los médicos tenemos que tener parámetros similares para todo, y el parámetro es a partir del primer día de tu última menstruación, el embarazo dura 40 semanas. Perfecto. Por aquí otro mensajito dice, buenos días, saludos a los doctores, mi nombre es Mónica, tengo 7 meses de embarazo, felicidades Mónica. ¿La obesidad puede generar que se me adelante el parto? Es una pregunta. Mira, dentro de los factores de riesgo de la obesidad, que son muchísimos, los hemos mencionado anteriormente, no necesariamente adelantar el parto es una, pero sí existen factores de riesgo más importantes. Por ejemplo, si esta paciente desarrollara, Mónica, desarrollara alguna alteración relacionada con hipertensión, por ponerte un ejemplo muy hipotético, que es muy probable, desarrollar alguna alteración hipertensiva, ya sea hipertensión durante el embarazo, preeclampsia o eclampsia, y se descompensaran estas patologías, porque ya la preeclampsia y la eclampsia es una complicación de la hipertensión durante el embarazo, pudiera existir la posibilidad de que este embarazo hubiera que interrumpirlo antes del término, a beneficio sobre todo materno, ¿ok? Entonces, sí pudiera desencadenar, no necesariamente la obesidad directamente, que haya un parto antes del término, pero sí las complicaciones de esa obesidad que hubiera que interrumpir ese embarazo antes. Es por eso que es sumamente importante controlar ese índice de masa corporal ahora, que todavía está a tiempo. Perfecto. Y por aquí otra pregunta, ¿por qué hay, me imagino que barrigas, panzas, más grandes que otras en el mismo... en diferentes personas. En diferentes personas. Mira, varía muchísimo, perdón, Doc, si usted No. Varía muchísimo teniendo en cuenta muchísimos aspectos. Desde la posición que puede tener ese feto dentro del útero, desde las semanas de embarazo, pero vamos a suponer que esta paciente nos está preguntando que hay dos mujeres con la misma edad gestacional, con el mismo tiempo, y una tiene la panza un poco más grande que la otra. Varía, por ejemplo, de la posición. Si hay un feto que está en posición cefálica, que es cuando la cabecita está encajada en el estrecho de la pelvis, supongamos que los dos tengan un peso normal, sí, en el estrecho de la pelvis, y hay otro feto que a lo mejor está en transversa, que es una posición así girada, puede que el feto que tenga una posición anómala, una posición transversa, la altura uterina, o sea, la panza se vea más grande, más aumentada hacia arriba que la otra, ¿ok? Hay muchísimos factores, por ejemplo, pudiera estar relacionado con el índice de masa corporal. Recordemos que ese útero solamente no crece a expensas de ese feto. Ese útero crece a expensas del feto, pero del líquido amniótico. Ese útero crece además teniendo en cuenta el tamaño de la placenta. Y además la ganancia corporal, que es una de las cosas que se notan más en este segundo trimestre, la ganancia de peso en esta época depende no solo de eso, aumenta el volumen plasmático de sangre, aumenta el volumen, la extravasación de líquido para este segundo trimestre, por ejemplo, y el tercero. Entonces hay pacientes que se les ve más grande el abdomen y hay pacientes que se les ve menos. Más pequeño. Todo eso suponiendo que fuera normal. Totalmente. Usted puede ver una más pequeñita que sea que ese feto tenga un crecimiento que no esté normal para la edad gestacional. Perfecto. Entonces descartamos... Pero por lo general, para responder con un poquito más de amplitud, por lo general las pacientes se comparan y dicen... Mi prima que tiene 20 semanas y yo que tengo 20 semanas, a mí se me ve un abdomen mucho mayor que mi prima. Bueno, es posible que la que esté mejor sea la prima. ¿Por qué? Porque ahorita la doctora iba hablando de altura uterina y circunferencia abdominal, y la altura uterina se va correspondiendo con la edad gestacional. Perfecto. Esos abdomen demasiado abultados a veces se asocian a grasa. Oh, entonces descartamos que las niñas hacen una panza más grande y los niños más ovalada. Falso. Buenísimo aclararlo. Doctores, qué pena, pero el tiempo se nos ha agotado. No pasa nada. Seguimos hablando la próxima semana. Por favor, porque es que se quedó temas todavía del segundo trimestre. Sí. Hablaremos de eso en próximas emisiones. Claro que sí, por supuesto. Me encantaría porque la verdad es que las preguntas son también bien importantes. Claro, por supuesto. Que te las sigan acumulando. Así es. Y gracias a ustedes, bueno, todas esas dudas quedan resueltas. Mil gracias. Gracias a ustedes. Y pues bueno, la próxima semana nos volvemos a encontrar. Claro que sí, así será. Vamos a hacer una pausa pequeñita, familia. Usted no se despegue.